Hola mis hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos compartiendo estas cápsulas bíblicas y le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque podemos a través de estos audios compartir con ustedes una porción de la palabra, una reflexión, un tiempo de oración. Y le damos gracias al Señor porque pues hasta aquí Él nos ha ayudado y qué bueno que usted también pueda compartirlo con otras personas. Vamos a estar leyendo hoy en Juan capítulo 8 versículos 27 al 32. Juan capítulo 8 versos 27 al 32. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La lectura que nos presenta nuestro pan diario para el día de hoy se titula La silla de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando Marge conoció a Tammy en un estudio bíblico, notó que tenían poco en común, pero igual comenzaron una amistad y aprendió una valiosa lección de su nueva amiga. Tammy nunca había estado en un estudio bíblico y le costaba entender un asunto del que hablaban las otras mujeres del grupo, que Dios se comunicaba con ellas, algo que ella nunca había experimentado. Deseaba tanto oír a Dios que puso manos a la obra. Al tiempo le dijo a Marge: coloqué una vieja silla de madera y cada vez que estudiaba la Biblia le pedía a Jesús que se sentara allí. Cuando un versículo le llamaba la atención, lo escribía con una tiza en la silla, la cual se convirtió en la silla de Jesús, llena de mensajes que Dios le daba directamente de la Biblia. Marge dice: la silla de Jesús le cambió la vida a Tammy. Está creciendo espiritualmente porque la escritura le llega personalmente. Una vez Jesús dijo a unos judíos creyentes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aferrémonos a su enseñanza, ya sea escribiendo sus palabras en una silla, memorizándolas o poniéndolas en práctica. La verdad de los mensajes de Cristo nos ayuda a crecer en Él y nos trae libertad. Pregunta: ¿cómo puedes practicar con más regularidad la sabiduría de la Biblia? ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo a entender las Escrituras? ¡Wow! Tremendo mensaje. Primero, qué bonita ilustración, qué bonita acción de esta mujer, el poner una silla vacía y orar para que Jesús se sentara en ella y ella pudiera comprender y entender lo que estaba estudiando de la palabra. Me parece maravilloso y recursivo que lo pueda hacer. Pero vamos a responder estas preguntas, vamos a responder de atrás para adelante. La segunda pregunta: ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo a entender las Escrituras? Bueno, primero hay que orar. Cuando vamos a leer la palabra, debemos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Esa es una de sus funciones, guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo está puesto para que nosotros podamos comprender y entender la palabra de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios y en esta función Él nos guía a toda verdad a través de la Escritura. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a entender la verdad escrita, la verdad que debemos comprender o entender en esa porción de la palabra. Es importante que nosotros tengamos eso claro, porque como decía el escritor del devocional,
Y yo discrepo un poco, es decir, yo corregiría un poco esta última parte donde él dice, aferrémonos a su enseñanza, ya sea escribiendo sus palabras en una silla, memorizándolas o poniéndolas en práctica. Yo solamente cambiaría una letra. Yo diría memorizándolas y poniéndolas en práctica, porque es que no es una opción, no es una alternativa poner en práctica la palabra que memorizamos, no es una alternativa, es una responsabilidad y casi una obligación que nosotros podamos poner en práctica la palabra que estamos aprendiendo. Yo conozco personas que dicen versículos bíblicos de memoria, que tú te sientas a su lado y comienzas con una palabra del versículo y ellos ya luego lo están terminando. Pero ¿qué pasa con esas palabras que ellos se saben de memoria? Cantidad de versículos que hay en su mente, pero nunca han bajado a su corazón. Y de eso no se trata el cristianismo. La palabra de Dios está dada para que nosotros conozcamos a través de ella a Jesús, por supuesto, y para que conozcamos a Dios, por supuesto, para que nosotros podamos conocer la obra magnífica de Dios en el transcurso de los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios está dada para que nosotros la vivamos. La palabra es viva y eficaz, es viva y eficaz. Y el Señor Jesucristo no en vano le dijo a esos judíos que lo estaban escuchando, si vosotros permaneciereis en mi palabra, Él no está diciendo en mis palabras, es una palabra, la escrita, es la palabra de Dios escrita como su testimonio para nosotros. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad. No está hablando de las verdades, la verdad y la única verdad es Cristo, porque dice Juan también, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús hablando de sí mismo. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, es decir, si conocemos a Jesucristo, Jesucristo nos hará libres. Esto es lo que nos está hablando hoy el Señor a nuestra vida, que nosotros lo invitemos, lo involucremos cuando estamos leyendo la palabra, porque a veces nos da pereza leer la Biblia, porque no lo invitamos, porque no la entendemos, porque no le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos revele lo que está escrito allí para nuestro crecimiento. Y lo más importante, tomemos la palabra como una norma para nuestra vida, no como un libro de texto de aprendizaje y entonces me memorizo los versículos y ya, y estoy feliz y soy el mejor cristiano del mundo y todo el mundo me alaba porque tengo muy buena memoria. No se trata de eso. Se trata de que cada versículo que te aprendas lo vivas. ¿Cómo vas a decir amar a vuestros enemigos cuando tú ni siquiera tienes la capacidad de orar por ellos para que el Señor toque sus corazones? O de ser misericordioso, o de estar, dice la palabra, que no levantemos falso testimonio, que no haya chisme entre nosotros y somos felices carcomiéndonos al prójimo con nuestros comentarios sin ni siquiera conocer la verdad absoluta sobre ellos. Son muchas cosas, hermanos, son muchas cosas que nosotros debemos entender. La palabra está dada como una guía de vida, y nosotros no la tenemos para solo aprenderla, sino para vivirla. Y que el Señor nos ayude, y que nosotros podamos entender esta ilustración tan maravillosa de la silla de Jesús, es decir, ese lugar especial que yo le doy al Señor cuando estoy leyendo su palabra, porque es como si yo me sentara a sus pies y lo escuchara hablar. Qué maravillosa experiencia, qué gran privilegio tuvieron algunos de poder sentarse a los pies de Jesús y escucharlo hablar. Pero nosotros, hermanos, podemos hacer exactamente lo mismo día tras día, cualquier hora del día. Abrimos la palabra y nos sentamos a sus pies, nos echamos a sus pies a escucharlo hablar. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada y que nosotros podamos avanzar y crecer espiritualmente. Le damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra conocemos tu obra perfecta y conocemos a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Conocemos el significado de todo lo que allí está escrito por la revelación de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que cada día que abramos tu palabra te escuchemos hablar a nuestro corazón, y si algún versículo lo guardamos en nuestra mente, que ese versículo automáticamente baje a nuestro corazón y lo podamos vivir, lo podamos obedecer, lo pongamos por práctica. Perdónanos si alguna vez hemos
Nos hemos jactado de memorizar versículos, pero no entenderlos, ni siquiera comprenderlos y mucho menos vivirlos. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, como dice Santiago, sino hacedores de tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos dar ese paso verdadero para el cumplimiento de lo que está escrito allí, Señor. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos una vez más a poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.